Hola, hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre los materiales básicos que necesitamos para empezar a trabajar con el Passion Needle. Primeramente tenemos las agujas mágicas. Yo tengo de 3 milímetros, de 4 milímetros y de 5 milímetros. Esta numeración corresponde al tamaño del diámetro interno de cada aguja. Como sabemos, las lanas vienen en diferentes grosores, por ende cada aguja le sirve a un diferente grosor de lana. La aguja de 3 milímetros le sirve una lana correspondiente a aguja de crochet número 2 o 3. Las agujas de 4 milímetros se usan con lanas semigruesas correspondiente a agujas de crochet 4 o 5. Y la aguja mágica número 5 le sirve una lana correspondiente a aguja de crochet 6 o 7. Les nombro la numeración de las agujas de crochet porque el crochet es muy popular y las lanas ya vienen con esa numeración en las indicaciones. En la etiqueta dice que tal lana es correspondiente o le sirve a una aguja de crochet número tal. Entonces por allí nos podemos ir guiando a la hora de elegir la lana perfecta para nuestras agujas. Estas agujas mágicas vienen con un enhebrador. También hay agujas mágicas abiertas que no lo necesitan. Ahora tenemos nuestras lanas, tenemos nuestras agujas y el próximo material es la tela. Lo más importante de la tela es que tenga una trama visible. La trama es la unión entre los hilos que podemos ver allí. Fíjense que quedan unos huequitos y por esos huequitos es donde vamos a meter nuestra aguja. Esta tela se llama margarita y se puede usar con una aguja número 3 y 4. Fíjate que penetro con la aguja la tela y al pasar el dedo vuelve a su forma original porque no rompe la tela, y esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir la tela, que tenga una trama visible y que no rompa la tela. El yute se puede usar con aguja 4 o 5. Es importante elegir un yute de buena calidad porque es muy fácil que se deshaga la tela como tal. Entonces tenemos que elegir una que sea de buena calidad y que tenga la trama bien ajustada. El lienzo grueso se puede usar con una aguja número 3. Si te fijas, la trama no es tan visible, sin embargo, está allí y al penetrar la aguja en la tela no la rompe. La tela drill se puede usar con agujas menores a 3 milímetros. Fíjate que aquí lo estoy intentando con la 4 y no penetra. En cambio, uso la aguja número 3 y aunque hay que hacer un poco de presión, entra. Lo importante, como siempre les digo, no importa si necesitas algo de presión para que entre, pero que no rompa la tela. También tenemos este lienzo delgado que se puede usar con aguja 3 o 4. Es un lienzo que tiene una trama mucho más visible que el lienzo anterior y fíjate, no rompe la tela. Realmente se puede usar cualquier tipo de tela siempre y cuando cumpla con esas condiciones, que no rompa la tela y que la trama sea visible. Porque realmente la aguja va a entrar en la unión de los hilos, ¿ok? También usamos tijeras, tengo una tijera para tela y tengo una tijera pequeña que me va a servir para cortar los hilitos, para darle más forma a la lana, etc. Ahora vamos con los bastidores. Hay de muchos tipos, hay de madera, de bambú, plásticos, hay armables, hay estos rectangulares que se usan con una grapadora, ¿ok? Los bastidores circulares se usan con telas delgadas. Si usas una tela, es que también depende, porque este bastidor de plástico, como ves,
tiene la parte del ajuste es cerrado, por lo que no abre tanto y no se puede usar con una tela gruesa. Acá yo lo estoy intentando con el lienzo grueso y por más que lo intento no entra. Y bueno, yo de terca lo sigo intentando y lo sigo intentando hasta que ya no da más. Cambiando a una tela más delgada me funciona perfectamente. La tela debe quedar ajustada y lisa, bien planita, pero es normal que a medida que estés bordando, que estés pancheando, la tela se afloje y hay que ajustarla de vez en cuando. Eso es totalmente normal. Acá les muestro este bastidor ajustable que es de madera. Como puedes ver, no tiene la limitante del plástico, que en la parte del ajuste no habría más. Este abre un poco más, por lo que puedes usar telas más gruesas, inclusive puedes usar yute. Lo malo de la madera es que se afloja muy rápidamente. No sé, cada 5 minutos tienes que ajustar y ajustar porque se desliza fácilmente la tela. Y finalmente tenemos mis bastidores preferidos, que son estos, hechos de tablones de madera, con la cual tienes que usar una grapadora o una engrapadora, pero lo que me gusta es que puedes usar cualquier tipo de tela y puedes hacer piezas grandes porque mandas a hacer tu bastidor de la medida que tú desees. Y con tu grapadora vas ajustando la tela para que quede lisita y bien estirada. Y estos son los materiales básicos para comenzar a trabajar con el punch needle. Después vas agregando más a medida que vayas agarrando la técnica, pero esto es lo básico. Espero que el video te haya servido y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte al canal.